Hola, bienvenidos a la sesión de Power BI como eje de adopción de Microsoft 365 del Microsoft 365 Virtual de Madrid. En primer lugar, bueno, pues me vais a permitir de alguna forma agradecer el apoyo de los patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible realizar este tipo de eventos. Y no os olvidéis que al finalizar el evento en el día de hoy habrá una rifa. Hay cosas muy chulas, como podéis ver, que se van a rifar, así que estaros atentos al finalizar el evento. Y antes de comenzar con lo que sería la sesión, me voy a presentar para que conozcáis la persona que os está hablando. Bueno, pues yo soy Rocío, soy Cloud Solutions Specialist en la empresa de Encamina y recientemente, bueno, pues me han otorgado el reconocimiento de MVP en la categoría de Office Apps and Services. A título profesional, bueno, pues tengo más de 5 años de experiencia trabajando en la transformación digital de muchas organizaciones y también soy especialista en inteligencia de negocio. Y bueno, siempre me gusta dar un toque algo más personal y más en este tipo de eventos, ¿no? Que son un poquito más fríos por la distancia. Y es que me gusta dar mi lado personal. Me encanta la naturaleza, siempre que puedo me escapo a la montaña. Y otra de mis pasiones, típico de aquí de la zona de Valencia, de donde yo soy, son los pasteles de boniato y me encanta tanto hacerlos como cocinarlos. Así que bueno, aquí tenéis mis datos y bueno, hecha esta breve presentación, vamos al lío. ¿Qué veremos hoy? ¿Vale? En primer lugar, os quiero hacer una pequeña introducción al caos, por decirlo de alguna forma, que me servirá de alguna forma de hilo conductor, ¿vale? Para dar paso a explicar en qué consiste un plan de adopción. Después veremos qué señales tenemos dentro del ecosistema de Microsoft 365 y que existen para poder medir y qué formas tenemos para extraer dicha información. Y finalmente veremos si es posible adaptarlo un poquito a las necesidades de la organización y cerraré la sesión, bueno, pues con un resumen a modo de takeaway. ¿Alguna vez os habéis sentido como la imagen de esta presentación? Bueno, ¿por qué pongo esta imagen? Recientemente leía en un artículo de periódico que el correo electrónico, las llamadas y las reuniones se habían convertido en el trío de la muerte, ¿vale? Que dedicamos más de un 30% de nuestra jornada laboral, que son palabras mayores, incluso a veces más de lo que nos gustaría, a gestionar correos electrónicos. Eso si lo llevamos a horas, son un pico, unas 650 anuales, que ojo, que son muchas. Eh, Son cifras que realmente cuando las leía decía, wow, esto es para flipar. Entonces, lo que quiero preguntaros es, ¿alguna vez os habéis sentido identificados con esto que os estoy contando? Bueno, son muchas organizaciones las que realmente utilizan el correo electrónico para todo, para comunicarse de forma externa con clientes, con proveedores, para comunicarse de forma interna con compañeros, para enviar documentos adjuntos en los que están trabajando de forma conjunta. Y es que, desde luego, el correo electrónico es un fantástico medio de comunicación, es un canal de comunicación muy importante. Posiblemente se podría decir que es el canal de comunicación corporativo que tenemos de dentro hacia afuera de la organización, pero ¿realmente sirve para hacer una gestión documental en equipo y de forma eficaz? Bueno, pues no. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que si ponemos un documento adjunto en un correo electrónico y se lo enviamos a un compañero que hace su propia versión y nos da feedback, y ese compañero a su vez lo reenvía a otro compañero para que pueda dar su versión y su feedback, y así sucesivamente, llega un momento que perdemos la trazabilidad de ese documento, de quién tiene la última versión, quién ha hecho cada parte del documento. Desde luego, enviar documentos adjuntos en correo electrónico no es eficaz. ¿Por qué? Porque nos genera un conflicto de versiones. ¿Quién ha hecho la última parte? ¿Quién ha modificado la última versión? Hacer un seguimiento nos hace invertir un tiempo en buscar quién tiene cada parte o quién tiene la última versión. Al final, pues eso, el correo electrónico se convierte en algo ineficaz a la hora de hacer una gestión documental. Pero, ¿cuál es la situación actual?
Bueno, pues es que en realidad son muchas las personas que se sienten desbordadas, ¿no?, con la gestión del correo. Ya os decía, ¿no?, en el artículo del periódico que el correo electrónico pues, forma parte de la trilogía de la muerte y estoy de acuerdo con ello. Bueno, yo recuerdo una visita a un cliente que me decía, es que Rocío, me paso media mañana gestionando correo electrónico y dejo de hacer lo que realmente es mi trabajo. Recuerdo la cara de esta chica de súper desbordada, súper agobiada. Y es que, pues eso, muchas veces, bueno, en muchas ocasiones, ¿no?, utilizamos el correo electrónico para todo, cuando realmente hay más canales que nos permiten cubrir esas necesidades. En otros casos nos encontramos, en otras organizaciones, bueno, simplemente es que utilizan el correo electrónico como único medio de supervivencia porque desconocen que existen otras herramientas que permiten esa comunicación o que permiten hacer esa gestión documental de forma eficiente. Y como digo, pues en estos casos el correo electrónico se convierte en el único medio de supervivencia. Hay otras organizaciones en las que simplemente no saben trabajar en equipo y no saben cómo deben de colaborar. Aquí os voy a contar una escena bastante chocante me trasladaba, ¿no?, un cliente que me decía en el que en su organización la forma de colaborar con un documento entre varias personas era que una persona se sentaba en el ordenador y las otras 10 estaban alrededor diciéndole o mirando cómo realmente tenía que hacer la versión. ¿Os imagináis la situación? 10 personas y una única escribiendo. Desde luego me resultó chocante y muchas veces es justo por eso, porque no saben cómo se puede trabajar o cómo se puede colaborar. Y en otras ocasiones es la cultura, ¿no?, la cultura propia de la comunicación corporativa, lo que pues brilla, ¿no? O sea, no tienen ausencia, ¿no?, de esa comunicación corporativa. Muchas veces esto viene impulsado, bueno, pues a lo mejor por miedo, por desconocimiento a las herramientas. Bueno, pues siempre hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Nos aferramos al correo electrónico y desconocemos que hay otras formas de hacerlo de forma más eficiente. En definitiva, con todo esto que yo os explico hasta ahora, está claro que algo está cambiando y que estos patrones tienen que cambiar, ¿vale? Y aunque el hecho de utilizar el correo electrónico para todo no sea de lo más eficiente, sí que es cierto que nos lleva a hacer una reflexión, ¿no? Y es que necesitamos estar conectados, necesitamos estar comunicados con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con otros departamentos con los que colaboramos en determinados proyectos, ¿vale? Eh, en definitiva, lo cierto es que esa conexión, ¿no?, esa comunicación que tenemos que tener, llevamos ya una tendencia de hace tiempo, ¿no?, de pasar de una era industrial a una era conectada. Ese cambio en el lugar de trabajo se está produciendo. Y es que lo cierto es que a nivel personal, esa tendencia ya existía o ya existe, y es que ¿quién de nosotros no está conectado con sus amigos a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, redes sociales? El hecho de vivir en un país y tu familia, tus amigos en otro, no supone un problema. ¿Por qué? Porque podemos tener un Skype, podemos tener una videollamada con la tecnología que nos permite estar conectados. Y el hecho de que esta situación tan habitual que tenemos en nuestro mundo personal también está traspasando fronteras a nivel empresarial. Las personas cada vez, como hemos visto, necesitan estar más conectadas. Y bueno, ahora, con la situación en la que estamos, ¿no?, que cada uno está en su casa teletrabajando, todavía más si cabe, la comunicación es fundamental para hacer un trabajo eficiente. Entonces, esa conectividad, ¿no?, ese cambio de lugar de trabajo, ¿por qué se propicia? ¿Por qué se está produciendo ese cambio de trabajo? Bueno, pues porque realmente el paisaje o la forma de trabajo está cambiando. Cada vez las personas colaboramos con diferentes proyectos. Estamos en más proyectos en los que hay más personas con los que colaboramos a mayor tiempo. Y esa colaboración muchas veces no solo es interna, es decir, no solo es a nivel yo estoy en un proyecto o estoy en 2 proyectos y trabajo con este equipo o trabajo con este otro, sino que muchas veces esa colaboración también es hacia afuera, con clientes o incluso voy más, en remoto, en diferentes ubicaciones, en diferentes usos horarios.
El paisaje también cambia porque no solo es colaboración hacia todos los ángulos, sino que también existe una diversidad en la fuerza de trabajo. Cada persona, cada rol, cada edad, al final tienen diferentes expectativas, necesidades, preferencias o incluso habilidades. Y todo eso tiene que tener una sinergia a la hora de estar conectado. Y por último, como no, el compromiso, que es el valor de muchas organizaciones. El hecho de que un empleado esté comprometido por mejorar, al final también impacta, ¿no?, en cómo está cambiando ese lugar de trabajo. Bueno, y llegados a este punto, ¿no?, haciéndoos ese aterrizaje del correo, haciéndoos esas reflexiones de la situación y de que el lugar de trabajo está cambiando, ¿podemos hacer algo para mejorar esa situación? Bueno, pues no os he explicado todo esto para realmente no daros una solución. Veamos en qué consiste, ¿vale? Un plan de adopción. Bueno, realmente un plan de adopción consiste en enfocarse en escenarios y necesidades concretas y en definir esa hoja de ruta para conseguir mejorar esos escenarios y esas necesidades. Como he ido comentando, bueno, pues hay muchos escenarios, ¿no? Hay muchas necesidades, pues bien sea a nivel de comunicación, bien sea a nivel de gestión documental, bien sea a nivel de mejorar determinado proceso de trabajo. Y es que debemos centrarnos en estos escenarios, en esas necesidades que tienen las personas y buscar qué servicio o qué herramienta o qué funcionalidad dentro de lo que es la tecnología se adapta para mejorar o conseguir mejorar ese escenario, esa necesidad y conseguir en definitiva ser más eficientes y más productivos. Bueno, como ejemplos clásicos encontramos eso de, bueno, estoy trabajando en un documento privado y necesito que alguien me dé feedback. ¿Qué hago? ¿Lo adjunto en un correo electrónico? Bueno, pues ya hemos visto que no es eficiente poner un documento adjunto en un correo electrónico. Mi equipo necesita trabajar en equipo de forma ubicua. ¿Por qué? Porque estamos teletrabajando, ¿no? Y esto es algo que posiblemente nos acompañe durante mucho tiempo. Entonces, necesitamos buscar un sitio que nos permita el poder trabajar desde cualquier lugar y estar conectados de forma eficiente. O necesito consultar, necesito una bibliografía, consultar si esto se ha solucionado alguna vez dentro de mi organización, ¿no? Necesito buscar expertos o compañeros expertos en esta materia. Bueno, pues a lo mejor buscando un entorno donde todos compartamos esas ideas o esas reflexiones que ya hemos vivido para ayudar al resto, ¿vale? Una vez detectadas esas necesidades, ¿no?, nos centramos en queremos mejorar la comunicación y dejar de utilizar el correo electrónico para todo, o queremos ser más eficientes en esa gestión documental, o queremos mejorar el proceso a la hora de toma de decisiones, ¿vale? Sea el que sea, el escenario que sea, muchas veces son varios, ¿vale? Una vez detectado que existen esas necesidades, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es definir, ¿no?, de alguna forma un modelo o una hoja de ruta, un modelo de productividad. Y este modelo comienza con un marco de adopción, ¿vale? ¿Qué puntos clave tenemos dentro de un marco de adopción? Bueno, entre los puntos clave que tenemos hay que definir un equipo, es decir, hay que definir qué personas se van a implicar desde el momento, es decir, qué personas van a ser sponsors, si vamos a tener champions o early adopters de la tecnología y no solo de la tecnología, sino de la metodología de trabajo para ir hacia ese lugar o ese cambio de modern workplace, ¿no?, de modernización de puesto de trabajo. Definir la estrategia, es decir, identificar los escenarios, establecer qué objetivos queremos conseguir. Lógicamente, nos tenemos que apoyar en la tecnología. No solo es definir esos escenarios, sino apoyarnos en, pues por ejemplo, el ecosistema de Microsoft 365, pues cerciorarnos de que todas las personas que van a participar en este marco de adopción tengan las herramientas que tienen que tener. Importante, preparar las métricas, habilitar esas métricas. ¿Por qué? Porque tan importante es saber
que tenemos unas necesidades que queremos mejorar, tan importante es poder establecer esa hoja de ruta como poder monitorizar si realmente las acciones que estamos aplicando están teniendo su fruto en lo que queremos mejorar. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero que en mi organización se minimice el uso del correo electrónico porque lo estamos utilizando para todo y tenemos otros medios que son más eficientes a la hora de comunicarnos, por ejemplo, internamente, tendré que monitorizar qué está pasando con el correo electrónico y qué está pasando con los otros medios que utilicemos para comunicarnos y ver si realmente esa tendencia ocurre. Por tanto, dentro de esa preparación técnica está la parte de las métricas, que será en lo que vamos a focalizarnos hoy. Otro de los dos puntos clave dentro de un marco de adopción es, bueno, pues implementar esa formación, capacitación, adopción a los usuarios, a los champions, bueno, pues a través de pruebas de concepto, a través de sesiones tipo webinars o sesiones en remoto, gestionar cambios de alcance y, por último, mejora continua. Al final, esto se trata de seguir un círculo, es decir, seguir avanzando, seguir mejorando. Como sabéis, la tecnología avanza día tras día, a veces más rápido de lo que nos gustaría aprender. Por tanto, ese aprendizaje o esa mejora continua debe de continuar, no solo en cuanto a aprendizaje de la tecnología, sino en poder mejorar los procedimientos de trabajo, esas necesidades que hemos comentado, el poderlas seguir evolucionando. Y ahora, si nos ponemos en el rol de analizar todo esto, ¿cómo medimos ese modelo de adopción? Que esos objetivos que hemos definido, por ejemplo, el minimizar el uso del correo electrónico y canalizar esa comunicación por mensajería instantánea, se están cumpliendo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para conseguir todo esto, ¿vale? Es que tenemos que pensar en qué señales tenemos y cómo podemos extraer esa información. Dentro del ecosistema de Microsoft 365 voy a hablaros de dos partes principales en esta primera parte y es, existen una serie de informes de uso y de actividad que tenemos disponibles dentro de la Administración Central. En estos paneles o informes de la Administración Central, bueno, pues lo que nos da, ¿vale? Es información, un resumen rápido del uso y actividad por producto para periodos determinados, es decir, para los últimos 7, para los últimos 30, 90 o 180 días. De todos los productos, pues Exchange, SharePoint, OneDrive, For Business, Teams, Yammer, ¿vale? Y también tenemos un informe detallado que proporciona una visibilidad, ¿no?, a nivel de usuario. Y que además, esta información que tenemos, que ahora veremos, nos permite de alguna forma exportar a un CSV para poder tener un análisis ligero. Entonces, vamos a ver cómo desde la Administración Central, podemos acceder a esos informes de uso y de actividad. Cuando accedemos a la Administración Central, ¿vale? Para ello tenemos que tener permisos, lógicamente. Hay un apartado de informes y un apartado de uso. Desde aquí, como podemos ver, podremos ver los últimos 7, 30, 90 y 180 días de cada uno de las aplicaciones y en detalle podremos ver a nivel de usuarios activos, de lo que sería a nivel usuario, a nivel actividad de correos, a nivel de la actividad de Teams, a nivel de OneDrive, de SharePoint y de Yammer. Si damos, por ejemplo, a ver más, bueno, pues podremos navegar en profundidad a ese detalle donde podremos ver el detalle que hemos visto a nivel de usuario y que además podremos exportar en CSV. Este sería, digamos, el primer, bueno, os lo abro para que lo veáis. Este sería la primera forma que tendríamos de extraer esa información, es decir, en un CSV para máximo los últimos 6 meses podríamos tener la información por producto y por actividad o usuario del ecosistema de Microsoft 365. Vamos a continuar. El siguiente método, la siguiente forma que tenemos para extraer información es a través del dashboard de adopción
de Microsoft 365 que se habilita a nivel de la aplicación de Power BI. Es decir, hay una aplicación desde el App Store de Microsoft que podemos instalar dentro de nuestro Power BI para poder monitorizar mediante un dashboard que ya está preconstruido esa información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos informes detallados a nivel de producto, a nivel de actividad. La gran diferencia con la primera opción que os he comentado es que aquí vamos a poder tener no solo los últimos 6 meses, sino que podremos tener hasta un año, ¿vale? El último año que consultemos. Y el detalle lo tiene, bueno, pues a nivel look and feel más bonito, más usable, porque ya tenemos un dashboard propio dentro de Power BI, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos este análisis de uso? Si accedemos a la administración central, ¿vale? Dentro de la administración central, como os he comentado en la parte de reports a nivel de uso, si seguimos navegando en todas las opciones que tenemos, hay uno que pone Go to Power BI. Si esto no os apareciera es porque primero tenemos que activar que la información de los datos esté disponible. Cuando esto lo hagamos puede ser que tarde tiempo en propagarse ese cambio y si instalamos automáticamente la aplicación que yo voy a instalar ahora sin haber hecho esto con tiempo, puede que no se completen los datos cuando conectemos a los datos de nuestra organización, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente yendo aquí a Go to Power BI, podremos navegar directamente a Power BI y desde obtener datos podremos irnos a servicios y en servicios podremos navegar a buscar Microsoft 365 Usage, ¿vale? Es esta aplicación de aquí que simplemente la tendremos que instalar y cuando la instalemos podremos en principio navegar con los datos de prueba, que esto es lo que va a ocurrir cuando lo abramos. Vale, ya la tenía instalada, bueno, pues la vuelvo a instalar. Podríamos instalar dos, como habéis visto nos da la opción, ¿vale? Y mientras me la va instalando, como la tengo aquí, bueno, pues cuando pinchemos en la aplicación, que como habéis visto la podremos visualizar directamente desde la aplicación, es una vez la tengamos instalada, al pinchar desde aquí podremos conectar los datos de nuestra organización. Para ello necesitaremos nuestro Tenant ID y yo lo que voy a hacer para enseñaroslo es explorar la aplicación, ¿vale? Como podemos ver, desde aquí podremos tener la información, un overview de información de cada uno de los ámbitos de comunicación, de colaboración, de almacenamiento, de movilidad. Es decir, Microsoft ya tiene preparado por producto, en el caso de movilidad o incluso a nivel de comunicación o de colaboración, qué herramientas, pues por ejemplo, en la parte de comunicación tenemos Yammer, tenemos Teams, tenemos Exchange, a nivel de colaboración estará OneDrive y SharePoint. A nivel de licenciamiento y de activación, ¿vale? También tenemos el tema de las licencias. Esto nos puede servir también un poquito para monitorizar el estado. Y a nivel de uso de producto y de uso de actividad, lo mismo, también por producto. Es decir, yo podré navegar por cada uno de los productos y ver cuál es el estado de nuestra organización. Y un poquito por continuar, ¿qué es lo que obtenemos con estas dos? Tanto la opción de la administración central como la opción de la aplicación en Power BI. Primero, nos van a permitir hacer un análisis de uso para cada uno de los servicios del ecosistema de Microsoft 365. Nos van a permitir hacer un análisis de la actividad de esos servicios de Microsoft 365 y de los dispositivos, que también es importante en muchas ocasiones el poder monitorizar el tema de los dispositivos. Y simplemente sirven para identificar ese uso, identificar el tipo de licencia e identificar si están empleando correctamente. La principal diferencia es en uno tendremos que tener un análisis ligero a través de CSV y en el otro podemos hacerlo de forma dinámica, internavegando directamente sobre el propio dashboard de Power BI. ¿Cómo podemos extraer esa información? Porque claro, de esta forma ya lo tenemos preparado, pero sí, por la parte de CSV podríamos extraerlo y poder hacer un primer análisis con Excel. ¿Hay alguna alternativa a la hora de extraer esa información y poder preparar los datos? Bueno, pues sí. Tenemos dos, o bueno, al menos, o yo os voy a contar dos. Una de ellas es a través de Power BI, ¿vale? Desde Power BI con el conector OData yo me voy a poder conectar
a la API de los reports que habilita la Administración Central de Office 365 para poder hacer un análisis más detallado a nivel del modelo de datos que nos está preparando dentro de Power BI. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Abrimos Power BI. Si me lo abre. Y directamente desde el obtener datos, cogeríamos el conector o data y aquí nos va a pedir una URL. ¿Qué URL nos va a pedir? Bueno, pues en primer lugar nos va a pedir esta URL, es decir, reports.office.com /pbi v1.0 tenant ID. La forma de obtener el tenant ID es muy fácil. Bueno, hay diferentes métodos, ¿vale? De hacerlo. Si accedemos directamente, hay una página que es Watch My Tenant ID, Watch My Tenant ID, ¿vale? Desde aquí vamos a poder obtener poniendo el dominio, ¿vale? Si ponemos contoso.com, por ejemplo, desde aquí me va a dar el tenant ID y simplemente lo que tendríamos que copiar es este tenant ID y ponerlo en lo que va a ser la URL que hemos visto aquí, es decir, barra el tenant ID. Otra alternativa que yo también suelo utilizar mucho es si accedemos desde Microsoft 365 a la aplicación de Power BI, directamente cuando accedemos de esta forma, aquí en lo que es la URL, fijaros, apppowerbi.com /home tenant. Aquí tendríamos lo que sería el tenant ID. Desde aquí también lo podríamos obtener, así como nos pone el VPN, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo voy a copiar la URL del tenant que tengo preparado para ello. Si no estamos autenticados, lo que va a ocurrir es que nos va a pedir autenticación, ¿vale? Tener en cuenta que hace falta tener un usuario que tenga permiso de lector de informes dentro de la Administración Central para poder llegar desde Power BI a esos datos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues como podéis ver, tenemos diferentes tablas dentro de este modelo donde tenemos información del cliente, del uso del cliente, del mail, de los grupos de Office 365, de la activación de Office, de OneDrive, actividad de producto, uso de producto y actividad de usuario y estado del usuario. Simplemente pulsaríamos en cargar y mientras me lo va cargando, este va a ser el modelo. Es decir, podemos tener información preparada que ya nos está exponiendo Microsoft dentro de Power BI para poder hacer nuestros propios análisis. Y cuando lo tengamos, podremos utilizar directamente en Power BI toda esta información, ¿vale? Que tenemos en el modelo, pues la podríamos utilizar desde aquí. Otra de las formas que tenemos para extraer la información, o la segunda que yo os quería contar hoy, es la de Microsoft Graph, ¿vale? Microsoft Graph es la puerta de enlace a los datos y a la inteligencia de todo el ecosistema de Microsoft 365. Es decir, es la puerta que permite a las organizaciones conocer la información de los dispositivos, de los usuarios, de los documentos, de los sitios. Es esa interconexión de todo el ecosistema de Microsoft 365, ¿vale? A través de la API de Microsoft 365. Y ¿qué es lo que podemos ver, no? Bueno, pues realmente desde Microsoft Graph vamos a poder acceder a todos estos ámbitos, pues por ejemplo a nivel de, bueno, Office 365, este slide es un poquito antiguo, sería Microsoft 365, pues a través de usuarios, de grupos, de producto, ¿no? El propio producto Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams, Excel, OneNote, a nivel de Windows 10, es decir, ya no solo restringimos a la parte del ecosistema de Microsoft 365, sino que desde Microsoft Graph podemos llegar a más ámbitos, es decir, podemos llegar a dispositivos con la parte de Windows 10, podemos llegar a movilidad, podemos llegar a una serie de ámbitos. Y estas de aquí abajo son algunas de las acciones a las que podemos acceder.
La forma que tiene la API, ¿no?, de Microsoft Graph Report de transmitir contenidos a través de un CSV, que a su vez lo que hace es exportarlo a través de determinados intervalos de fechas. Por ejemplo, podemos tener aquí sí la información a nivel de día, a nivel de 7 días, a nivel de 30, a nivel de 90, a nivel de 180. ¿Qué información, ¿vale?, podemos tener? Bueno, vamos a ver un poquito más de detalle qué métodos tiene esa API para que podamos verlo, ¿vale? Voy a abrir un navegador. Por ejemplo, este, ¿vale? Uy, no lo puse bien. Vale. Y desde aquí, como podemos ver, la API de Microsoft Graph, bueno, pues tienes, por ejemplo, tenemos también para Azure AD, ¿vale? Tenemos para los de Microsoft Teams el dispositivo de uso, Microsoft Teams a nivel de actividad, de Outlook, de Microsoft 365 a nivel de grupos de seguridad, a nivel de OneDrive, SharePoint, Skype, Yammer, ¿vale? Como podéis ver, tenemos una serie de información que, bueno, que vamos a poder utilizar directamente, bueno, pues utilizando las funciones get para obtener la información. ¿Cómo podemos obtener esta información? ¿Vale? Y un poquito por continuar. Vamos a ver una demo, ¿vale? Para ello vamos a ver una demo. Y os voy a hablar aquí, en este caso concreto, os voy a hablar de el Graph Explorer. ¿Vale? Voy a coger la URL y desde Graph Explorer desde Graph Explorer podremos probar cada uno de estos métodos que tiene la API, los podremos utilizar simplemente para contrastar esa información. Sí que es cierto que para poder exportar en CSV la respuesta que dan estas consultas, bueno, pues necesitaremos otro tipo de herramientas, pues bien una Azure Function o lo que sea, o un Postman que nos pueda guardar la información, pero bueno, la metodología sería la siguiente, es decir, yo podría desde aquí, voy a copiar la sintaxis, ¿vale? Yo me podría venir aquí y en period, por ejemplo, poner de 7 y darle a run. Lógicamente, lo que os he comentado, aquí no me da el resultado porque no puedo ver el CSV, ¿vale? Pero sí que tengo preparado para que podáis ver un ejemplo, por ejemplo, este, ¿vale? Es decir, este es el que tenía abierto antes, no, este, ¿vale? Es decir, desde aquí podríamos tener información, por ejemplo, de usuario, ¿vale? Tendríamos la información del usuario. Bien. Vamos a continuar. Ahora bien, hemos visto que hay una serie de necesidades, hemos visto que hay una serie de información o de métodos en los que nos podemos conectar, hemos visto cómo podemos extraer esa información, pero ¿podemos adaptarlo a nuestras necesidades? ¿Podemos, esa información que tenemos disponible en la API de Microsoft Graph o esa información que tenemos a nivel de Power BI, ¿la podemos adaptar a nuestras necesidades? Bueno, pues sí, ¿vale? A nivel de API Graph, bueno, pues podríamos, esa información que tenemos en la API que nos revuelve el CSV, a lo mejor montar una solución que nos guardara de forma, bueno, que fuera llamando, haciendo llamadas diarias o cada 7 días de la información, extrayera esa información del CSV y lo pudiéramos volcar, por ejemplo, a un Blob Storage para que a su vez pudiéramos tener un histórico de la información que está pasando. La otra que yo os voy a trasladar la voy a hacer desde Power BI, siendo el modelo que tenemos, ¿vale? Entonces, dentro de Power BI, ¿vale? Si yo, volviendo al ejemplo que os he puesto antes, si yo lo que quiero es, como necesidad dentro de mi organización, es que quiero minimizar el uso del correo electrónico a nivel interno, es decir, me gustaría que las comunicaciones dentro de mi organización fueran canalizadas por un medio más eficiente, como pueda ser, por ejemplo, Teams, y dejar el correo electrónico simplemente para el canal corporativo hacia afuera, una forma de poder monitorizar esto
es utilizar el modelo que hemos visto, como nos hemos conectado a la información que nos expone Microsoft, de, por ejemplo, la actividad de producto. Entonces, si yo me vengo y cojo la actividad de producto y voy a poner un gráfico, por ejemplo, de líneas, ¿vale? Voy a poner en el eje la fecha, en la leyenda el producto y en el valor la actividad. Y a su vez voy a poner un filtro de actividad donde voy a seleccionar mensajes enviados, mensajes de Teams, vale. Y esto lo voy a bajar a mes, ¿vale? Fijaros, si dentro de mis necesidades, en lo que es una adopción, necesitamos ver si realmente nuestras acciones de ese plan de adopción están teniendo éxito, basada en esa necesidad concreta de ejemplo que os pongo, me gustaría que los usuarios de mi organización minimizaran el uso del correo electrónico y empezaran a canalizar esa información dentro de Teams. De esta forma vamos a poder monitorizar los últimos 12 meses qué es lo que está pasando entre los mensajes enviados de Exchange y los mensajes enviados a nivel de Teams, ¿vale? Como podéis ver, la tendencia es al alza, ¿vale? Fijaros, tiene sentido. En marzo tuvimos que teletrabajar la mayoría de España, de los españoles, todos los que pudimos, lógicamente, hay organizaciones que no han podido. Y fijaros lo que ocurre con la tendencia. Y como podemos ver, la tendencia de los elementos enviados, bueno, pues en este caso es menor, ¿vale? La incidencia es menor. Al final, este tipo de mecanismos o este tipo de análisis que podemos hacer nos pueden ayudar dentro de un plan de adopción del ecosistema de Microsoft 365 justo para poder tener medidas correctivas y seguir mejorando en esa mejora continua de lo que queremos conseguir en nuestra organización, ¿vale? ¿Y qué ocurre si además necesitamos no sé, por ejemplo, establecemos unos objetivos, establecemos unos umbrales y queremos además, bueno, pues imaginémonos, ¿vale? Hemos visto la parametrización o la monitorización en este caso de uso concreto que os he mostrado, pero a su vez nos gustaría llegar a seguir mejorando, ¿no? Establecer unos objetivos. Oye, pues me gustaría que, no sé, que el 30% del uso que se da al correo, bueno, pues que no sea, los mensajes enviados sean inferiores al 30%, ¿no? Cuando ya establecemos objetivos, podemos parametrizarlo dentro del modelo. Podemos hacer parámetros que nos permitan seguir mejorando ese análisis hacia mejorar esa adopción, ¿no? Por ello quiero contaros una propuesta de valor y es que para mejorar el uso y el aprovechamiento de esas aplicaciones, como ya hemos visto, es muy importante establecer una hoja de ruta, es muy importante establecer un plan de adopción. El hecho de poder tener una herramienta o una aplicación que me permita establecer unos umbrales específicos para saber cuál es mi estado nos puede ayudar. Y esta propuesta de valor viene de la mano de un producto que tenemos dentro del App Store, que también es una aplicación que se instala dentro del ecosistema de Power BI, en el servicio de Power BI, que es Teams Power. Desde Teams Power tenemos información de qué, cómo y cuánto se está utilizando dentro de mi organización. Y esto nos va a servir a nivel de adopción, a nivel de intensidad y a nivel de madurez. Simplemente entrando en la aplicación, igual que hemos visto la de uso de Microsoft 365, desde obtener datos, bueno, pues también tendréis la opción de instalar la aplicación de Teams Power. Y una vez instalada, podremos mejorar posiblemente la adopción de nuestra organización, mejorar ese uso y aprovechamiento de las herramientas
minimizar el correo electrónico y canalizarlo en Teams, por ejemplo, y poder monitorizar, muy importante, el poder monitorizar que realmente eso se está llevando a cabo. Si pinchamos en la aplicación, podremos explorar la información que podemos ver a nivel de información de adopción digital y información de intensidad o de madurez. Como podemos ver en este caso, también tendríamos la información por productos con unos objetivos que hacen que eso se tipifique en un umbral semafórico, perdón, en un KPI semafórico para saber cuál es el estado, ¿no?, de nuestra organización en adopción digital o en madurez o en intensidad. Y simplemente para concluir lo que sería la sesión, bueno, pues tener en cuenta que es muy importante definir un marco de adopción. Es un buen comienzo el tener definido ese marco de adopción en la hoja de ruta de un modelo de productividad. El hecho de poder analizar las métricas que nos ofrece el ecosistema de Microsoft 365, bueno, pues nos va a ayudar a detectar dónde debemos focalizarnos para mejorar justamente esa productividad. Herramientas como Teams Power, como hemos visto, o incluso las propias que tiene de uso Microsoft, nos ayudarán a medir y analizar cómo de madura está nuestra organización a nivel digital. Y, en definitiva, el hecho de apoyarnos en los datos para analizar y mejorar esa colaboración y comunicación son clave dentro de una adopción. Y hasta aquí la sesión que yo os quería contar. Quiero agradeceros que me hayáis escuchado. Simplemente acordaros que gracias al apoyo de nuestros patrocinadores al final vamos a tener una rifa con un montón de productos muy chulos, así que no os la perdáis y os animo a que participéis en dicha rifa y nos vemos.